laboral, Rafael Fuguet. Dejamos una pregunta antes de irnos al corte. 4.889,11 bolívares el salario mínimo a partir de hoy. Usted decía que era insuficiente. Sí. ¿Es un salario ficticio para la realidad venezolana? Más que ficticio, es insuficiente. Esta circunstancia viene hace más de 3 décadas. Cuando la inflación se enquistó en nuestra economía, se empezó a dar un fenómeno, y es que el salario justo y remunerador se empezó a aproximar al salario mínimo. Esa aproximación ha hecho pensar a las personas que el salario mínimo debe corresponderse con el que debiera ser justo para el trabajador, y no es correcto. El salario mínimo realmente es un salario concebido, ya se llama salario de hambre. Es el mínimo requerido para que subsista un sujeto. ¿Y puede subsistir un sujeto con este salario mínimo en Venezuela? Obviamente que no. Obviamente que no. El ejercicio aritmético de la inflación versus los ajustes nos dice que es imposible, no da. Nosotros tenemos preguntas del público. Nuestro equipo de producción salió a la calle y le quiso preguntar a las personas qué eran lo que sentían, si consideraban que era justo. Y aquí la siguiente pregunta. Que porque hay algunas profesiones, bueno, en este caso se le sube el sueldo, lo que son a los militares, a otros, y hay unos ciertos docentes, bueno, como los docentes, los médicos, no se les aumenta el salario. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué la diferencia? ¿Qué le responde? Bueno, el problema realmente es de realidad. Recordarán las declaraciones del presidente previo al decreto que dijo que iba a tratar de ver cómo hacía para estimular las navidades del venezolano. La realidad lo que ha indicado es que definitivamente el componente inflación y el componente retroactividad de prestaciones impide muchas veces que se remunere conforme debiera ser a la categoría laboral. Y como dijimos previamente, esa compresión, ese acercamiento injusto entre el mínimo y el que debiera ganar el trabajador es lo que tiene postrado a los trabajadores. No tienen capacidad adquisitiva con el devengo. Señor Fuguet, usted es abogado especialista en derecho laboral. Son 4.889,11 bolívares el salario mínimo a partir de hoy. Para que una persona pueda subsistir, porque esa es la idea del salario mínimo, ¿en cuánto es que se debe establecer el salario? Según sus estimaciones, según a la inflación, según a lo que vive Venezuela. Si hiciéramos abstracción de las consecuencias legales del salario, no menos de 10.000 bolívares, no menos de esa cantidad. El problema está que esa cantidad sería base de cálculo de prestaciones, beneficios y demás derechos que al generar el costo implican que hay dificultad para llegar a él. Por eso que el Ejecutivo dijo, sin quebrar al Estado, vamos a tratar de alentar la cesta navideña. Nosotros seguimos con más preguntas, señor Fuguet. Y hay una joven que pregunta que cómo alguien puede, y usted ya lo respondió, sin embargo, cómo alguien puede subsistir. Vamos a escuchar la pregunta. Si es suficiente ese 15%. Por supuesto que no. Es que de hecho la gente está trabajando para comer. Estamos hablando de un salario de subsistencia, no un salario remunerador. Y eso es lo que nos está ocurriendo actualmente. Ahora, el fenómeno no es nuevo, insisto, verlo como algo puntual es una visión muy escasa. Hay que compenetrarlo con otras variables que gravitan sobre el salario para que se entienda las razones de esto. Obviamente, las fundamentales económicas. Eso ya excede el fenómeno laboral, pero las fundamentales económicas. Seguimos con más preguntas y nuestro equipo de producción la comparte con nosotros. Con un salario de 4.800 bolívares y todo sigue aumentando, ¿cómo vamos a subsistir nosotros los venezolanos? ¿Cómo puede subsistir un venezolano? Creo que ya lo respondí haciendo milagros, haciendo unas colas brutales, injustas, indignas, tratando de conseguir algo para comer. Insisto, ya el salario no es remunerador, ya es un salario de subsistencia, de supervivencia. Nosotros tenemos más preguntas. Yo le preguntaría al presidente que viva con 4.889 y que tenga 3 hijos y vea si le alcanza. Obviamente, hemos escuchado anécdotas en familias donde antes se le daba, vamos a hacer un ejemplo de un huevo a cada niño, y hoy en día con uno tienen que rendirlo para todos si es que consiguen el producto. O sea que allí la perversión de la situación no solamente es la incapacidad económica del salario, sino que además hay escasez. No hay oferta de alimento, entonces se ven sometidos muchas veces estas personas de estratos humildes a comprar a sobreprecio o a hacer esas colas infamantes que vemos en ciertos centros de abastecimiento. Y todas estas medidas económicas que el gobierno nacional ha establecido,
Por ejemplo, se supo a través de estudios que lo que tiene que ver con la dinámica de la tarjeta de crédito ha aumentado, el consumo de la tarjeta de crédito ha aumentado en nuestro país en vista de que no tienen el dinero suficiente y pasan la tarjeta de crédito. Eso no estaba en la cultura del venezolano. Eso es una estrategia, es la única herramienta para los venezolanos para poder mantenerse. Es tan perversa la situación que la gente está ahorrando con bienes que tiene que gastar para que cuando le toque pagar lo hace con un bolívar devaluado y así adquiere un bien o servicio. Eso es lo que está ocurriendo realmente. Las condiciones actualmente, señor Fuguet, usted es especialista en derecho laboral. Las condiciones ahora de los trabajadores venezolanos están mejores, son mayores o menores en relación a otros países de Sudamérica. Tenemos una particularidad. Si usted ve en forma fría el fenómeno laboral venezolano, hay un complejo legislativo, normativo bien interesante desde el punto de vista teórico, pero la realidad nos dice que no ha funcionado. Un ejemplo cualquiera, del año 2012, los trabajadores venezolanos pasaron a trabajar mucho menos. Como dirán nuestros padres, ¿cómo se le ocurre a alguien que va a ganar más o va a ganar lo mismo trabajando menos? Un trabajador venezolano hoy en día tiene el doble día de descanso, antes era 52, son 104, las vacaciones eran escasamente 3 semanas, ahora llegan hasta 6 semanas o más. Significa que de 288 días hábiles laborales previo al 2012, actualmente son 230. 2 meses y tantos menos de aplicación de fuerza de trabajo. Se nos decía que eso iba a implicar que las empresas iban a contratar más trabajadores. La realidad ha dicho que no, porque la situación económica lo ha impedido, las medidas regulatorias lo han dificultado y además han acuñado una inamovilidad que es de orden político, eso no es de orden económico ni social, que ha hecho que la gente no contrate trabajadores como se esperaba. ¿Estas nuevas leyes protegen a los trabajadores o incentivan la vagabundería? Sí, se genera un trabajador no solamente no ético, sino antiético. Falto porque no hay razones para no hacerlo. Esta inamovilidad lo que ha hecho es pervertir la relación laboral. Nosotros tenemos muchísimas preguntas, pero a través del Twitter, señor Fuguet, y nuestro compañero Gabriel López la comparte con todos nosotros. Gabriel. Efectivamente, Caro, preguntas para el doctor Fuguet que recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Vamos a leer de inmediato varias a continuación. Si le vamos a solicitar, doctor Fuguet, por favor, si es tan amable, respuestas bastante precisas para poderle dar la mayor cabida posible a quienes nos escriben a esta hora. Por ejemplo, empezamos con @IvánFiguera1 que le pregunta, doctor, ¿qué opina el invitado cuando Teodoro Pekov le quitó el beneficio de antigüedad a los trabajadores venezolanos? Se lo pregunté al doctor Pekov. @Alicia Guillén le pregunta, doctor, en Cuba se ganan $18 mensuales. Ya el venezolano está cerca de los $34 mensuales. ¿Falta poco para la misma miseria que allá se vive? Aquí es incluso peor porque vivimos bonanza y la situación nuestra es injustificada. @4horses le pregunta, ¿corresponde al ajuste del salario mínimo a los pensionados del Seguro Social? Sí, es el parámetro de cálculo. @Benjamín Armas también le pregunta, doctor Fuguet, ¿qué criterio de cálculo maneja el gobierno para sostener que el salario mínimo del venezolano es el más alto de la región? No, es una ficción utilizando el dólar oficial, que sabemos que es irreal. También nos escribe @Germán Rodríguez. Buenos días. Actualmente el salario mínimo ya está casi al margen del salario de un profesional TCU. ¿El gobierno debe hacer un ajuste? Volvemos al tema, el tema es de realidad. El impacto que ello implicaría generaría un quiebre económico de los centros de trabajo por el tema de las prestaciones retroactivas y otros beneficios que se sirven de esa base de cálculo. @Rebeca Hernández, continúan más comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. @Rebeca Hernández le pregunta, yo cada 15 días gasto 2.000 bolívares solo en vegetales, y eso porque hago menú y no me salgo de él, y somos 3 sueldos y no precisamente sueldos mínimos. ¿Qué consejo le puede dar? Que haga lo que está haciendo, milagros. @Osvaldo Herrera, y con esto finalizamos algunas de las inquietudes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Dice, la preocupación del Estado por el país se nota cuando se gastan millones de dólares en un concierto y hay fallas en hospitales. ¿Qué le responde? Caramba, esa es una pequeña arista de lo que estamos viviendo. O sea, en un tema de administración de recursos se ha malentendido lo que es el manejo de la economía venezolana y de la sociedad. Nosotros seguimos con más preguntas, señor Fuguet, en materia de lo que tiene que ver
con el sueldo. 4.889,11 bolívares es el sueldo a partir de hoy. Usted decía que según algunas estimaciones, de acuerdo a la inflación, de acuerdo a la realidad del país, el sueldo mínimo debería establecerse en aproximadamente 10.000 bolívares aproximadamente, entender lo que es el salario mínimo, que es siempre un parámetro mínimo de escasez, límite. 10.000 bolívares. ¿Es posible que el año que viene el gobierno nacional pueda llegar a ajustes, que ya no serían ajustes, tiene que ser aumento para llegar a 10.000 bolívares? ¿Es probable que el gobierno nacional establezca estas políticas? El problema es cómo tú logras eso si no estimulas la economía, si no desregularizas los controles de las empresas. Muy difícil de lograr. Pues es realmente lo que está causando. Hay que controlar la inflación. Pues toda esta problemática es la inflación. Si se mantuviera el estándar adquisitivo de los venezolanos, no hubiera este drama. Esa cifra que estás mencionando hace un año era interesante y respetable. Hoy en día se ve pírrica y paupérrima. Muchísimas gracias al señor Rafael Fuguet, abogado, además especialista en derecho laboral.